He estado compartiendo algunas revelaciones que Dios nos trae a través de Jeremías 36, verso 1 en adelante. Estas revelaciones que Dios nos trae a través de esta porción de la palabra son del rey Joacim. Cuando Dios nos habla del rey Joacim, Dios nos habla del presidente Joe Biden. La palabra del Señor es aquella que diseñó la vida del hombre desde el principio. La palabra del Señor es aquella que le da forma al hombre. He estado compartiendo algunas revelaciones, decía, que Dios nos muestra. Algunas revelaciones que ocurrieron en el momento que este rey reinó sobre el mundo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cuál fue su comportamiento en el momento que Dios le dio la oportunidad de reinar sobre su pueblo, sobre el mundo. El rey Joacim representa a Judá. Cuando Dios le habla al rey Joacim, Dios le llama rey de Judá. Cuando hablamos del rey Joacim, cuando Dios nos habla a través de su palabra del rey Joacim, Dios nos está hablando de Joe Biden. La palabra del Señor nos da detalles de cómo él violó, él faltó a la palabra del Señor, a la ordenanza del Señor en el momento que él reinó. La palabra del Señor no tan solo nos muestra la falta o el levantamiento que este rey hizo en el momento que Dios le dio la oportunidad de reinar sobre su pueblo, sino que Dios nos muestra y Dios nos revela que sus funcionarios también se levantaron en contra de Dios. Dios nos dice que sus funcionarios estuvieron de acuerdo en todo lo que este rey hizo en el momento que reinó. Dios nos muestra en un momento dado de qué manera él envía mensaje al rey y el rey no toma en serio los mensajes del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera él toma la palabra del Señor y la rompe y la tira al fuego. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera este rey fue doctrinado desde pequeño, desde niño. La palabra del Señor nos muestra de qué manera este rey fue doctrinado conforme a la palabra del Señor. Dios le dice a través de su palabra al rey Joacim de qué manera fue su padre, cómo su padre obedeció la palabra del Señor. Como Josías, el rey Josías, anduvo firme delante de Dios en el momento de su reinado. La palabra del Señor nos dice que los funcionarios de este rey, aquellos que trabajaron con él en el momento que él reinó, la palabra del Señor nos dice que en el momento que el rey Joacim rompió el libro de la ley y lo tiró al fuego, la palabra del Señor nos dice que ni él ni sus funcionarios, quienes estuvieron presentes en el momento que el enviado del Señor leyó el libro,
al rey, leyó las palabras que estaban escritas en el libro para él. La palabra del Señor nos dice que éste no tuvo ningún temor de obedecer a la palabra del Señor. Él no tuvo ningún temor de romper, de destrozar todo lo que había escrito a través de la palabra. Dios declara a través de su palabra, Dios dice que a él vendría, que a él iría maldición por su comportamiento y por todo lo que él, sus funcionarios y sus familiares hicieron en el momento que él tuvo el poder. Cuando algún gobernante, cuando algún ser humano, Dios le da la oportunidad de reinar sobre su pueblo, lo primero que Dios le dice a estos reyes es que tienen que tomar el rollo, el libro de la ley, junto con un representante de Dios, junto con un representante del Señor. Los reyes tienen que ser vigilados por un sacerdote. Los reyes tienen que ser doctrinados conforme a la palabra del Señor. Estos no pueden apartar su corazón de Dios en el momento de que Dios les da la oportunidad de reinar. Cuando Dios le da la oportunidad a un rey y éste desobedece a la palabra del Señor, éste pierde todos los privilegios que Dios le entrega en el momento que Dios le llama, en el momento que Dios lo posiciona, en el momento que Dios le da la oportunidad de reinar sobre su pueblo. Todo ser humano que Dios le da la oportunidad de guiar a su pueblo, sea que Dios le dé la oportunidad de crearle casa y altar, o sea que Dios le dé la oportunidad de reinar como presidente, como alcalde, como gobernante sobre el pueblo de Dios, estos tienen que obedecer al mandato de la ley. Quien da la instrucción de lo que se va a hacer, quien dirige a estos hombres es Dios. Ellos no se pueden direccionar solos en aquella asignación que ellos toman en el momento que Dios les da la oportunidad de reinar sobre su pueblo. La palabra del Señor nos dice que maldición vendría sobre este presidente. La palabra del Señor nos dice que maldición vendría sobre este presidente. Todo ser humano que Dios le da la oportunidad de reinar sobre su pueblo, estos tienen que obedecer a la palabra del Señor. Ningún ser humano puede tomar la palabra del Señor y hacer con ella lo que quiere. En el momento que esto sucede, va maldición a la vida de estos seres humanos. En el momento que esto sucede, Dios los condena, Dios los castiga. Todo ser humano que tiene la oportunidad de reinar sobre el pueblo de Dios, todo ser humano que Dios le da la oportunidad de crear casa y altar, tiene que obedecer la palabra del Señor. De igual manera los jueces, de igual manera la policía, todo el que trabaja bajo la ley, tiene que obedecer la ley para luego imponer la ley en el hombre.